Bueno, en esta ocasión tenemos un nuevo tema, un tema que tiene que ver con, es una de las facetas más trascendentales de la vida y es acerca de la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios. Cuando uno empieza a caminar con Dios, empieza a descubrir muchas cosas nuevas, uno empieza a descubrir información que antes no tenía, ¿verdad? Cosas sobre la vida, sobre los secretos de la vida, cosas que Dios espera, cosas que antes eran como un misterio, estaba todo encerrado como en un misterio y no sabíamos, no teníamos forma de llegar a esa información. Y poco a poco vamos conociendo distintas cosas que Dios quiere que arreglemos, que alineemos en nuestra vida con sus planes, etcétera, etcétera. Pero algo vital en la vida de una persona, una criatura de Dios como somos, que redescubre que Dios es su Padre y que quiere tener una relación con Él, y yo empiezo a tener un sentimiento de que quiero y necesito tener una relación con mi Padre, una de las cosas es cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. En otras palabras, ¿habrá Dios planeado algo para mi vida? ¿Tendrá Dios algo planeado para tu vida? Tú estás ahí mirando este programa, estás ahí sentado o de pie o como sea, y tú estás diciendo, bueno, pero mi vida no la manejo yo. Mi vida, ¿quién la maneja? ¿Tendrá Dios planes para mi vida? Pues quiero decirte que después de un exhaustivo estudio de la palabra, y durante muchos años muchos estudiosos han estado tratando este tema, nos damos cuenta que sí, efectivamente, Dios tiene muchos planes para tu vida. Tú dices, pero si yo soy un desgraciado, pero si yo soy un tal, y si yo tengo mi autoestima está muy baja, bueno, da igual cómo te veas tú, da igual lo que digan los demás, da igual lo que se aparezca a tu vida, cómo se presenta tu vida en este momento, Dios de todas maneras tiene un plan para tu vida. Probablemente no es el mismo que tú estás viviendo, o quizás sí, pero Dios tiene un plan exacto. Quiero leerte un versículo muy, muy interesante, un versículo que a mí particularmente desde hace años me enfocó, me ayudó a centrarme en esto que estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Y dice así, vamos a ponernos las gafas, dice así, porque somos hechura suya, en otras palabras, hechos por Dios. Dice, creados en Cristo Jesús, pero dice ahora, y esto de creado en Cristo Jesús está hablando de la nueva etapa, es decir, después de haber nacido de nuevo, como es tu caso, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, la nueva vida que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús es para buenas obras, es decir, vamos a hacer cosas importantes, vamos a hacer cosas grandes, son cosas buenas, van a trascender a la sociedad, van a implicar a la política, a la economía, es decir, hemos sido creados para buenas obras, no para cualquier cosa, para buenas obras. Pero dice así, fíjese qué interesante, dice para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó Dios de antemano. Fíjese lo que está diciendo. En otras palabras, hemos sido creados en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, para que vivamos buenas obras, es decir, un camino de cosas hermosas, cosas productivas, cosas positivas, pero que esas cosas no son fruto del ingenio tuyo y mío, no son fruto de que ahora a Dios se le ocurrió no sé qué cosa y nos dice, haz esto o haz lo otro. No, sino que Dios las preparó de antemano. Fíjese qué interesante esto. Dios lo preparó de antemano para que nosotros los viviéramos, anduviéramos en ellas. En otras palabras, está diciendo que esta nueva vida en Cristo Jesús contiene una cantidad de obras buenas, es decir, cosas que vamos a vivir, cosas que vamos a hacer, planes que Dios tiene, que los preparó de antemano. Y de antemano significa antes de que tú nacieras, antes de que yo naciera, ya Dios tenía unos planes preciosos para que tú los vivieras. Y el día que descubrieras la paternidad de Dios sobre tu vida, te acercaras a Él como Padre para empezar a decirle, Señor, ¿qué planes tienes? ¿Qué quieres que yo haga?
Yo quiero estar en tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú quieras. ¿Qué tienes reservado para mí? Y ahí es donde yo te quiero llevar en el tema de hoy, de cómo conocer la voluntad de Dios. Dios quiere que tú conozcas su voluntad. En otras palabras, Dios quiere que vivas un estilo de vida, pero no solamente un estilo, sino una vida llamada y marcada al éxito. Y quiero leerte unos versículos muy interesantes también que apoyan lo que estamos diciendo. Fíjese, en Jeremías 29:11 dice lo siguiente: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros lo que esperáis. Pensamientos, dice, de paz y no de mal, para daros lo que esperáis. En otras palabras, nos está confirmando no solo este versículo, muchos versículos del Espíritu mismo de la Biblia. Cuando uno lo lee, uno lo capta enseguida. El Espíritu, el ambiente que Dios quiere tener con nosotros es un ambiente de paz, es un ambiente de apoyo, de respaldo, de un clima de confianza, de sentirnos respaldados. Dios quiere que tú sepas que Él está a favor tuyo. Dios quiere que tú sepas que Él quiere que tú triunfes, que tú eres un hijo y como buen padre hacia su hijo, como hijo estás destinado a triunfar, a vivir con éxito. Eso es lo que Dios quiere para ti. Ahora, desecha de tu mente entonces todo lo que te lleva a pensar que no sirves, no puedes hacer nada importante, no llegarás nunca a nada. Eso es en el plano natural. Eso es cuando tú lo estás haciendo con tu mente finita, estás haciéndolo con tu inteligencia, que puede ser que tengas mucha o puede ser que tengas poca, pero comparado con lo que Dios tiene es absolutamente nada. Por eso Dios quiere que nos vayamos al otro lado, al lado de su mente, sus planes, su estrategia, su nivel. ¿Cuál es su nivel? Nivel sobrenatural. Del nivel natural, sobrenatural. Me muevo aquí mientras yo hago las cosas por mí mismo, pero me muevo aquí arriba, sobrenatural, cuando empiezo a moverme en la enseñanza, el consejo que Dios me da. Mucho más elevado que cualquier otro consejo, que cualquier persona o cualquier ser, sea físico, natural o espiritual, me pueda dar. No hay nadie como nuestro Dios. Por eso es interesante pensar que cuando Dios habla de que quiere que andemos en su voluntad, quiere que nos movamos en su voluntad, está hablando de cosas buenas. Y dice, pero entonces no hay dolor, no hay sufrimiento. Sí, sí lo hay. No confundamos las cosas. En la vida vamos a encontrar problemas, confrontación con gente, tentaciones, momentos de tribulación, de lucha, sufrimiento. Eso forma parte de la vida, forma parte del juego. Esto viene en el paquete de la vida. Uno esté con Dios o sin Dios, problemas siempre habrá. Otra cosa es cómo uno cruza ese problema, esa tribulación, al estar acompañado de Dios, al estar en una nueva situación espiritual, porque ahora el Espíritu Santo está en mí. Al cruzar la vida de esta otra manera, es muy diferente que el cruzarla con mi propia fuerza, con mi propia capacidad. Esa es una gran y absoluta diferencia. Ahora, yo quiero llevarles a este versículo de Romanos 12:2. Dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Ahora escúcheme, esto es lo que Dios quiere que usted compruebe, que se dé cuenta. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál sea la buena voluntad? Entonces, la mente con la que venimos a Cristo, la mente con la que tú has venido a Cristo, es una mente, digámosla, infectada por todo lo que el mundo nos ofrece. ¿Verdad? Estamos con la publicidad, nuestra cultura, tradiciones religiosas, cultura familiar, cultura de nuestro país. Todo eso viene en el paquete de nuestra mente, nos ha condicionado más o menos, pero venimos condicionados por todas estas cosas. Nuestra forma de pensar, de ser, nuestra personalidad, nuestro carácter, viene matizado por todas estas cosas que durante toda nuestra vida nos han influenciado tanto. Por eso entonces Pablo en el libro de Romanos está intentando decirnos, mire, si ustedes siguen mirando así la vida y ustedes no trabajan con todo eso que ustedes han traído ahora a Cristo, al reino de Dios, si ustedes no trabajan en eso, en su entendimiento,
no van a poder comprobar las cosas buenas de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Entonces tienen que renovarse, dice, tienen que renovarse. Ahora que han venido a Cristo, eso le digo yo a usted en esta ocasión. Usted ha venido a Cristo, está empezando a conocer de Dios. Usted tiene que renovar su mente. Tiene que empezar a quitar pensamientos antiguos, sacarlos para empezar a poner pensamientos nuevos. Pero sigue diciendo, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios. Y ahora dice, que es agradable y perfecta. Primero es buena, segundo es agradable, tercero es perfecta. Buena porque el corazón de Dios es un corazón de bondad. Uno de los atributos de Dios es que Dios es bueno. Entonces todo lo que Dios ha planeado, su forma de moverse es en la bondad. Él es bueno para ti y es bueno para mí. Pero también dice que es agradable, y agradable significa que en términos generales, hacer lo que Dios nos pide nos lleva a satisfacción. Pensemos en la educación de los hijos. Yo no sé si usted tiene hijos, pero pensando en un padre, todos tenemos una imagen clara más o menos de lo que es una familia. Cualquier padre sabe que tener un hijo no es fácil. Primero, en los 9 meses de gestación, el parto no es fácil, luego empiezan los meses de amamantar al niño, no es fácil, no hay forma de comunicarnos con él, a veces él no se puede comunicar con nosotros, llora y a veces no sabemos por qué. Hay una serie de situaciones complicadas, pero hay una satisfacción, disfrutamos, hemos tenido un hijo, ahora lo estamos viendo crecer, nos sonríe, hace gugú, gagá y todas esas cosas que tanto llaman la atención, tanto nos gustan. Bueno, todo eso es agradable, pero trae situaciones complicadas. Pero en términos generales es agradable. Luego viene la infancia, la adolescencia, la juventud, luego viene la madurez. Y en toda esa trayectoria, como padres, nos esforzamos, nos sacrificamos, nos desvelamos, de todo. Hay momentos de dificultad, claro, pero es que nada que sea bueno y que pueda ser duradero, bueno y duradero, es fácil. Entonces, cuando alguien dice, no, pero agradable, pero hay sufrimiento, hay lucha, pero ya les dije, el sufrimiento y la lucha lo tenemos como parte del sistema. Pero en términos generales, es decir, cuando uno mira la película de principio a fin, vivir con Dios es agradable. Vivir con Dios es agradable, produce satisfacción. Me gozo con Dios, disfruto viendo a mis hijos crecer. Hago las cosas bien porque hago su voluntad y su voluntad es hacer las cosas bien, como a Él le gusta. Eso trae beneficios, ¿verdad? El trabajar en Dios y con la palabra de Dios es como el que siembra. Sembrar es duro, sembrar es trabajoso. Oh, pero qué gozo cuando empezamos a ver la cosecha y cuando metemos la hoz y recogemos la cosecha y llenamos nuestros graneros. ¿Verdad que produce satisfacción? Por eso la palabra de Dios es buena, por la intención misma de Dios, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable porque produce satisfacción. En el mundo nunca encontraremos satisfacción como la satisfacción que Dios nos da. Y luego dice por último, es perfecta. Es perfecta porque no hay otra mejor. Es perfecta porque no se puede mejorar. Lo que es perfecto ya no hay más que hacer. Si es perfecto no hay que retocarlo. Por eso Dios dice, mi voluntad para vosotros es perfecta. ¿Se acuerdan el versículo que leímos al principio, Efesios 2:10? Que decía que esas buenas obras habían sido concebidas, planeadas, entretejidas, diseñadas de antemano. Pues las diseñó perfectamente. Por eso cuando uno empieza a caminar con Dios y empieza a hacer la voluntad de Dios y empieza a transitar por la vida siguiendo las instrucciones exactas de Dios, no jugando con los márgenes, ¿verdad? No jugando con los riesgos, no haciendo pinitos, saliéndose cada uno por donde quiere, no, haciendo la voluntad de Dios, uno se da cuenta que es perfecta. Los efectos de la palabra de Dios, cuando se llevan a cabo, son perfectos. Los efectos de una vida bien llevada en Dios son perfectos. Por eso Dios dice, fíate de mi voluntad. Ahora quiero darles rápidamente 6 puntos de cómo conocer la voluntad de Dios. 6 puntos, puede apuntar si quiere ahí rápidamente, son cortitos y vamos rápido con ellos. El primero de ellos es cómo conocerla. Primero tengo que morir
a mi propia voluntad. Yo debo morir a mis deseos, debo morir a mis pasiones. Jesús mismo les dice a los discípulos que el que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no, no hay forma de seguir a Cristo. En otras palabras, Dios dice, vienes a mí con un corazón marcado por el mundo, marcado por lo que decíamos antes, la cultura, nuestra religión, nuestra familia, etc. Bueno, pero si vienes a mí tienes que morir a eso, porque quiero diseñar un corazón nuevo. Quiero poner propósitos en tu vida. Quiero marcar mi ley en tu corazón. Mientras mantengas todo lo anterior, no puedo hacer nada. Entonces uno empieza a aprender que para que Dios le revele a uno y uno pueda entender lo que Dios quiere, uno tiene que empezar a negarse a sí mismo y empezar a poner un oído muy atento a lo que Dios quiere. Y vendrán momentos donde lo que yo quiero es una cosa y lo que Dios me dice es otra y tendré que tomar decisiones. ¿Qué hago? Ahí es donde Dios dice, niégate a ti mismo. Si crees que lo que yo tengo es grande, si crees que lo que yo tengo es perfecto, si crees que lo que yo tengo te puede llevar muy lejos, si crees que lo que yo tengo es mejor que lo tuyo, entonces anula lo tuyo, porque si no, el conflicto entre ambos te va a impedir hacer lo que yo tengo y alcanzar lo que yo tengo para ti. Por eso, número 1, negarnos a nosotros mismos, morir a nuestros deseos. Número 2, es escudriñar, meternos en la palabra de Dios, buscar en la palabra de Dios el consejo que Dios tiene. Buscar todo lo que a través de su palabra Él nos quiere revelar. Y ahí es donde hay grandes secretos. Evidentemente, muchas cosas no hace falta que venga un ángel para decirte qué tienes que hacer. Ya está escrito. Así que entonces nos toca zambullirnos en la palabra y estudiar y ver qué tiene Dios para nosotros. Número 3. Dios va a poner en nosotros un deseo. Quiero leerles un versículo. Está en Filipenses capítulo 2, versículo 13, y dice así, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, si empezamos a ser sensibles y tenemos esa voluntad, ese deseo de que Dios nos diga lo que Él quiere, entonces vamos a empezar a oír cosas que antes no oíamos. Antes estábamos marcados por nuestro, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que planear yo? ¿Qué tengo que decidir yo? ¿Cuál es el siguiente paso que yo voy a dar? Y todo estaba marcado por una rápida acción mía que me lleva a tomar, apoyarme en mi conocimiento. Pero dice Dios que por su buena voluntad, o sea, el deseo de Él es que tu corazón sea marcado. Y Él lo inclina hacia un lado y lo inclina hacia el otro. Y dice que Él pone en ti el querer como el hacer. Entonces de repente vas a empezar a sentir cosas que quieres hacer. Y es que Dios está marcando tu corazón para que hagas esas cosas. Dios está inclinando tu corazón para que sientas eso y empieces a hacer esas otras cosas. Probablemente cosas que antes no hacías. Probablemente sentimientos que antes no tenías. Pero de repente algo empieza a nacer. Y es que Dios empieza a desarrollar en ti deseos, sentimientos. Y es porque estás renovando tu mente, quitando cosas viejas y dejando que Dios ponga cosas nuevas. Estás dejando de oírte solo a ti mismo y estás empezando a oír a Dios. Vamos rápido con la cuarta, dice, Dios pone paz en el corazón para confirmar su voluntad. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la paz de Dios me hace sentirme tranquilo porque no me está recriminando. El Espíritu Santo no me recrimina lo que hago, sino que me da tranquilidad. Estoy bien. Y no es que sea la única referencia para sentir que estamos bien, pero ciertamente el que tengamos esa paz en lo que hacemos es una confirmación más. Estamos hablando de varios puntos, pero es una confirmación más de que yo estoy bien y que Dios está conmigo. Rápidamente, la quinta, las circunstancias se ponen a nuestro favor. Esto es algo también muy interesante. Cuando uno va en la vida solo, uno va luchando, va remando, ¿verdad? Es como uno en un bote va remando y a veces las olas vienen de frente, a veces vienen por popa y nos impulsan, pero a veces vienen por proa y nos crean conflictos, viene el viento y bueno, se complica la mar y no es fácil, no es fácil. Pero cuando uno empieza a moverse
con Dios. Dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Hay tanta palabra de Dios, de la protección. Dice que Dios honra al que le honra, ¿no? Dice que Dios va delante del justo allanando los caminos. Hay una cantidad de palabras de Dios que nos ayudan a entender que cuando empezamos a caminar como Dios dice, muchas cosas empiezan a orientarse en función de nuestra nueva vida. Dios empieza a colocar cosas en su sitio, empieza a protegernos de cosas, empieza a liberarnos de cosas. Hay una cantidad de beneficios que ahora mismo difícilmente podremos ser conscientes de ellos, pero cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta cuántas cosas no llegaron a pasar porque empezamos a hacer las cosas como Dios quería. Y eso mismo trajo protección. Eso mismo nos ayudó. Entramos en una casa, una familia, volvemos al ejemplo de la familia, una familia donde hay muchos conflictos, luchas, padres, hijos, hermanos y hermanas, el marido y esposa, etcétera, etcétera. Pero entra la palabra de Dios. Se convierten los papás, se convierten los niños y empiezan a hacer las cosas como Dios dice. Antes, que lo hacían todo a su manera, conflicto, luchas, peleas, probablemente terminarían en divorcio y separación, ruptura de la familia, el núcleo familiar. Pero de repente entra la palabra de Dios. Empiezan a dejar de hacer las cosas a su manera. Empiezan a dejar de gritar porque les apetece gritar. Y empiezan a hacer esfuerzos por colaborar, por comprenderse. Ahora empiezan a hacer esfuerzos en sembrar en el corazón de los hijos. Antes pasaban de ellos, pero ahora se dan cuenta de lo importante que... Y cuando uno empieza a hacer todas estas cosas, de repente te das cuenta, al cabo de un par de años, mi familia es una familia de paz. El ambiente familiar está tranquilo, el matrimonio está tranquilo, la economía está tranquila. Las cosas empiezan a orientarse en nuestro favor cuando hacemos la voluntad de Dios. Una de las formas de entender que estamos fuera de la voluntad de Dios va a ser el que todo está en contra. Todo está difícil. Es que no hay manera de avanzar. Quizá deberíamos reflexionar si estamos en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, Dios nos ayuda y nos envía y nos protege. Y eso es una confirmación de que estamos en su voluntad. Y la última de todas es la oración. Dios nos revela a través de la oración las cosas que tenemos que hacer, las que no tenemos que hacer. Dios recrimina o exhorta nuestro corazón en la oración. La oración es el tiempo donde estamos en intimidad con Dios. Nos encerramos en nuestra habitación o en un sitio privado, ahí estamos con Él todos los días, estamos media hora, 3/4, 1 hora, el tiempo que sea. Pero en ese tiempo con Dios son las oportunidades de Dios, de las pocas que Dios tiene al cabo del día, porque estamos rodeados de mucho ruido, ¿verdad? De mucha distracción. Pero en esos momentos, que son momentos que Dios quiere tener con nosotros, Dios nos bendice, Dios nos rodea de una paz, de una tranquilidad para oír lo que Él nos quiere decir. Y yo quiero animarte para que te metas con Dios, para que no vivas tu vida, no vivas tus planes, no vivas tus proyectos, sino que empieces a examinar quizá lo que estoy haciendo hoy en día, la dirección que lleva la barca de mi vida, ¿no es la dirección que Dios quiere? ¿Estaré haciendo lo que Dios quiere? Y si no estoy haciendo lo que Dios quiere, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con mi vida ahora? Mira, quiero decirte, hay una voluntad directa de Dios, la voluntad directa. Dios quiere que hagas esto y esto y esto y esto y esto. Pero hay veces que, como somos tan tosudos, tan orgullosos, tan insistentes con Dios, reclamando cosas que no es que sean malas en sí mismas, pero no era exactamente lo que Dios quería. A veces Dios dice, de acuerdo, venga, ve, corre. Pero Él sabe, y nosotros lo averiguaremos más tarde, que después de un tiempo, ese camino infructuoso nos lleva a darnos cuenta de que estamos en un callejón sin salida. ¿Qué nos queda? Humillarnos delante de Dios, pedir perdón y decir, Señor, como tú quieras. Volver para atrás, entrar en el camino otra vez que Él había marcado y entonces descubrir una vida eterna, una vida hermosa aquí y otra por la eternidad que Él había preparado de antemano para cada uno de nosotros. Por eso yo quiero enseñarte y exhortarte, animarte en este momento a que examines si lo que tú estás viviendo es la voluntad de Dios o no. Dios quiere que camines en su voluntad. Dios quiere que camines en su dirección. Vas a disfrutar de cosas hermosas. Alcanzarás los propósitos de Dios. Porque Dios tiene diseñada ya la vida tuya y Él te la va a revelar si tú quieres. Yo quiero terminar con una oración en este momento. Orar por ti. Orar para que puedas de verdad disfrutar de eso. Si cada uno de nosotros entrase en ocupáramos nuestro lugar
y juntos formáramos ese ejército, no habría reino de maldad que se sujetara, que se mantuviera firme ante una iglesia que avanza en esa dirección. Examínalo. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo como Dios quiere? Eso es importante. Padre, en este momento oro por cada persona que está viendo o escuchando este programa. Y te pido, Dios, que tú traigas a sus vidas una revelación. Tú traigas, Señor, una renovación en la mente. Y descubra cuál es tu buena voluntad y perfecta. Padre, bendice a cada persona en este momento. Yo bendigo cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús pido que a través de esta oración estés llegando a cada vida, transformando sus corazones, despertando su mente. Porque, Señor, la unción va ahora sobre cada persona en el nombre de Jesús. Padre, ahí haz la obra en cada corazón y despiértalo, Señor, a una inquietud por hacer tu voluntad. Buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Amén.